Vamos a ver un concepto muy importante en la física. Quizás es de los conceptos más importantes, que es el concepto de trabajo. El trabajo, si ustedes aplican una fuerza y recorren una distancia S, así queda definido el trabajo, fuerza por distancia. Aquí la fuerza va en dirección al desplazamiento. Esa es la definición de trabajo. La fuerza en dirección del desplazamiento. Si tenemos una fuerza constante, el trabajo es fuerza por distancia recorrida. Las unidades del trabajo son newton metro. Esos newton metros son joules. Entonces, esta es la primera definición de un concepto en física que usa unidades de energía. Las unidades de energía son newton metro. Aquí en la figura tenemos de lo que estamos hablando. Se aplica una fuerza F y se desplaza a una distancia S. Noten que los vectores van en la misma dirección. En este caso el trabajo es fuerza por distancia. Si cambiamos la dirección de la fuerza, como en este ejemplo, entonces el desplazamiento S lo tenemos que multiplicar por una componente de F en la dirección del desplazamiento. En este caso F es, en la dirección del desplazamiento es F coseno de phi. Entonces el trabajo va a ser igual a F coseno de phi por S. Esta ecuación, este es el trabajo. Noten que es en la dirección de desplazamiento tiene que ir la fuerza, por eso ponemos F coseno de phi, una componente de la fuerza en ese desplazamiento. Esto, ustedes bien saben que es la definición de producto punto de dos vectores. El vector F, producto punto con el vector S. Entonces, esta es una definición más formal del trabajo. El trabajo realizado para una fuerza constante va a ser el producto punto de F punto el vector de desplazamiento S. Ahora, ¿cuándo hacemos trabajo positivo? Bueno, cuando el ángulo formado entre la fuerza aplicada y el desplazamiento es menor que pi medios, tenemos un trabajo positivo. Es decir, cuando la componente de F en la dirección de desplazamiento hace que sea a favor del desplazamiento, tenemos trabajo positivo. El trabajo negativo es lo contrario. Vamos a suponer que el desplazamiento va en esta dirección. Y si la fuerza se opone a este desplazamiento, entonces tenemos aquí un trabajo negativo. Esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes están sentados en su silla. El trabajo que están realizando G sobre ustedes es 0. Si soltaran la silla, hay una fuerza que es del campo gravitacional, que es mg. En ese caso particular, el trabajo va a ser negativo. Eso es cuando las fuerzas internas realizan trabajo, el trabajo también se define como negativo. En este caso G es una fuerza interna del sistema. Externa, ¿cuál sería? Si ustedes aplican fuerza a sus piernas y se levantan, ahí hacen un trabajo positivo. Aquí vamos a simplificarlo con un levantador de pesas. Aquí está el levantador de pesas. Cuando levanta las pesas, hace un trabajo positivo. Vence su peso más el peso de estos implementos deportivos. Entonces, la fuerza produce un trabajo positivo. Va a favor del desplazamiento. Si no hay desplazamiento, si mantiene la barra de sus hombros, el trabajo es 0, porque no hay desplazamiento S. Trabajo negativo, un ejemplo. Por ejemplo, aquí el hombre está ejerciendo una fuerza F para que no se le caigan las pesas. Sin embargo, las está bajando. Entonces, aquí tenemos como la fuerza va en contra del desplazamiento. Aquí estamos haciendo un trabajo negativo.